Bueno, pues estoy muy feliz porque vamos a conversar con la doctora Lucía Galán, pediatra española, ya que has venido a Colombia, nos encanta tenerte aquí y además ahora promocionando este libro, el gran libro de Lucía, mi pediatra, una guía muy completa, didáctica, con muchísimas recomendaciones. Lucía, yo creo que no se te escapó absolutamente nada y qué bueno que podamos conversar un ratico sobre esta guía tan completa. Bienvenida otra vez a Colombia. Muchísimas gracias. La verdad es que es la segunda vez que vengo, no va a ser la última, ya os lo digo, porque aquí me siento como en casa, así que muchísimas gracias. Ay, Lucía, pues tantas preguntas, tantas cosas que podemos hablar acerca de la maternidad y me encanta este libro porque abarcas todas las etapas, desde el nacimiento, la llegada del bebé a casa hasta la adolescencia. Bueno, entonces empecemos solamente para precisar y tener un poquito de claridad, ¿hasta qué edad nosotros consideramos una persona un paciente de pediatría? Pues en España es hasta los 14 años, aunque hay algunas unidades en hospitales concretos que incluso alargan hasta los 16 o 18 años, pero normalmente suelen ser los 14, aunque yo por mí me quedaría hasta los 18, porque luego están ahí los pobres en terreno de nadie entre los 14 y los 18 y a ellos y a las mamás les cuesta soltar, Claro, el nido vacío. Y bueno, arranquemos entonces, Lucía, con la llegada del bebé a una familia, a un hogar, ¿no? Y empecemos por las mamás, porque desde el momento en el que una persona, una mamá, una mujer se entera que está en embarazo, ahí empieza la maternidad, pero también empiezan las dudas, empieza el estrés, empiezan las preguntas, empiezan los temores. ¿Qué le puedes decir tú a esa mamá que está a punto de tener ese bebé, de que llegue a casa, la lactancia, los pañales, el baby shower y toda la preparación? Pues a ver, lo primero que les para esa diría llegada? es tranquila, tranquila porque lo vas a hacer bien. Esto es un viaje muy largo en el que vamos aprendiendo, aprendemos todas. Yo sigo aprendiendo, yo soy mamá de 2 hijos adolescentes, ya terminando la adolescencia, y sigo aprendiendo de ellos cada día. Entonces les pediría que rebajen expectativas. Sus hijos no necesitan unas madres perfectas, necesitan unas madres reales, conscientes, amorosas, presentes, que sostengan, que quieran incondicionalmente y que tengan siempre esa curiosidad pues, por querer aprender, por querer seguir haciéndolo bien. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Tener esa mirada eterna de aprendiz, de estoy aquí para seguir aprendiendo, es maravilloso porque es la manera de ir haciendo las cosas pues, lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Pero el mensaje que les diría es tranquilidad, el viaje es largo, hay etapas maravillosas, hay etapas que son más complicadas, pero incluso en las complicadas vamos a sacar valiosísimos aprendizajes. Y en esas etapas complicadas podemos hablar de ese primer mes de nuestros bebés, ese posparto, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones hay para poder superar esos primeros días, esos primeros meses, tanto la mamá, el bebé, la pareja, la familia, todo lo que gira en torno a esa primera llegada, esos primeros momentos con ese nuevo miembro de la familia? Sí, así es como arranca el gran libro, porque realmente el posparto es una de las etapas más difíciles de la maternidad y de la paternidad, de las más difíciles. Fíjate que yo en cada uno de mis libros, que ya llevo unos cuantos, siempre hay una parte dedicada al posparto vista desde distintas perspectivas. Porque mi sensación cuando yo tuve a mi primer hijo fue de vacío, de soledad, de incomprensión, de qué me está pasando, de nadie me ha contado esto. Y la verdad es que casi 20 años después, en la consulta sigo comprobando que las madres siguen teniendo esta sensación, ¿no? Entonces creo que sigue siendo muy necesario hablar del posparto desde la realidad más cruda, que es que el posparto es pues una patata, es un rollo. Te sientes fatal, estás dolorida, no reconoces tu cuerpo, no reconoces muchas veces ni siquiera a tu pareja, ves a tu pareja y es como un elefante entrando en una cacharrería. Cuando lo hace, pues no lo hace como te gusta, cuando no lo hace, porque no lo hace. Tú de repente pasas de la risa al llanto, del llanto a la risa, no puedes descansar, te cae un peso de responsabilidad tremendo que es cuidar de esa criatura que depende 100% de ti. Todo el mundo pretende que tú estés contenta y que estés feliz porque todo ha salido bien y todo el mundo celebra el feliz acontecimiento menos tú y no sabes por qué, porque nadie te lo ha explicado, con lo cual te sientes terriblemente culpable. Entonces todo esto es un cóctel que termina explotando muchas veces en la propia consulta. Yo a las mamás en la primera revisión me dicen, no, porque el niño, porque tal, porque cual. Digo, vale, cariño, ¿y tú cómo estás?
Y en ese momento es que hay muchas mamás que se derrumban, porque en 7, 10, 15 días nadie le ha preguntado, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Yo siempre digo que para el recién nacido sobran muchas manos que faltan para la recién mamá, ¿no? Entonces, a las madres les pediría que leyeran, que se informaran de lo que es el posparto, para que cuando lleguen esas emociones las reconozcan y digan, ay, pues mira, yo esto me lo leí con Lucía. Pues oye, si a Lucía le ha pasado y a todas las madres de su consulta, pues yo no soy la rara, eso ya es mucho. Pero luego también les diría a las personas que acompañan a esa mamá, oye, infórmate. O sea, tranquilidad, rebaja expectativas, paciencia, no generes conflicto. Ahora se trata de que mamá se recupere lo mejor posible. Vamos a hacer equipo, vamos a buscar apoyos, ¿no? Esto es muy importante porque a veces los conflictos son muy dolorosos y la mamá está en uno de los momentos más vulnerables. Entonces, informar y que las parejas y los familiares estén al tanto de este tsunami emocional que sufren las mamás, considero que es muy importante. Y en medio del tránsito de todas estas emociones, Lucía, ¿cómo podemos identificar que estamos llegando ya a un nivel un poco más crítico, a una depresión, pero que tampoco... ahora hablamos de depresión y soltamos esta palabra de una manera también irresponsable y la decimos mucho, pero ¿cuál es esa delgada línea entre esto es normal, esto va a pasar, esto no es tan grave? Lo vas a superar, tú puedes con esto, pero también hay que pararle atención a la depresión. Esta pregunta es muy importante porque yo me he encontrado con madres que llevan llorando, cansadas, sin poder levantarse de la cama, sin vitalidad y sin energía 9 meses y esto no puede ser. Entonces siempre decimos que esta sensación que he descrito antes de desazón, de cansancio, de irritabilidad, de llanto, de poca energía, relativa al posparto son 3, 4 semanas. En el momento en el que el cuerpo se recupera, entre comillas, ya no tiene sangrado, los puntos ya se han curado, la lactancia está bien establecida, las cosas médicamente van bien, a partir de la cuarta, quinta semana el estado emocional de la mamá debe mejorar. Si a partir de ese primer mes de vida del bebé la situación emocional de la madre empeora en el sentido de que cada vez está más triste, cada vez llora más. Yo muchas veces lo pregunto, sigues en la revisión del mes, sigues llorando y te dicen, ay no, la última vez que lloré fue hace una semana. O si en la revisión de los 2 meses les preguntas, ¿sigues llorando? Y dicen, todos los días, esto no es normal. Entonces cuando tenemos a madres que pasado ese mes siguen llorando, siguen abatidas, las propias parejas te dicen, es que no se quiere levantar de la cama. O incluso empiezan con pensamientos destructivos, de destrucción, de hacerse daño, de hacer daño a veces al bebé, a veces tienen este tipo de pensamientos, toca pedir ayuda, porque podemos estar hablando de una depresión posparto. O sea que las primeras 4 semanas son un poco de reajuste. A partir del mes ya tenemos que estar con otra energía y si eso se mantiene 4 semanas más, entonces ya podemos estar hablando de una depresión clínica que hay que consultar con el médico y con el psiquiatra. Tremendo. Bueno, Lucía, tú hablas tantos tips, recomendaciones también de una manera tan didáctica. Realmente este libro es cero abrumador porque uno entra a redes sociales y nos podemos saturar de tanta información, de tantos divulgadores, de pronto unos más responsables que otros, ¿verdad? Pero tenemos este libro que uno disfruta cada página, recomendaciones prácticas, al grano, ¿sí? Entonces yo me traje acá porque quiero que hagamos algo y es, tú mencionas muchas cosas acerca de la llegada del bebé a casa, ¿no? Ajá. Entonces vamos a mirar algunas prendas que yo tengo acá para bebé y tú me vas a decir, bueno, esto lo puedes usar, esto para recién en el hospital, no, esto no, por favor. Además que hay prendas polémicas. El gorrito. El gorrito. Muy bien. A ver, el gorrito. ¿Qué tú vas a decir? Exactamente. El kit del recién nacido. Exacto. Esto de regalar gorrito, manoplas, solo nos falta el bozal al pobre chiquillo. Exacto, mira. Entonces, ¿los virus entran por los pies o no? Vale, entonces, el gorrito. Bueno, el gorrito viene porque cuando los bebés nacen, el lugar por donde pierden la mayor parte de la temperatura es por la cabeza. Y en las primeras horas de vida, si un bebé recién nacido pierde mucha temperatura, entonces sí que puede comprometer su situación hemodinámica y su situación respiratoria. Entonces, nada más nacer el bebé, lo que hacemos los pediatras es ponerle un gorrito para que la cabeza no pierda temperatura y el bebé en esas primeras horas esté calentito hasta que
él mismo regule su temperatura, que le lleva menos de 24 horas. Pasadas esas 24 horas ya no necesita gorrito, ¿vale? O sea que el gorrito es el que le ponen muchas veces en el hospital, pero pasadas las primeras 24 horas ya no necesitan gorro, ¿vale? Okay. Manoplas. En ninguna circunstancia. El bebé necesita mover sus deditos, saber que existen esos dedos, meterse los deditos en la boca, acariciar la piel de mamá, acariciar las barbas de papá. Necesitan palpar, sentir. En base a todos esos estímulos táctiles, esas conexiones neuronales empiezan a hacer verdaderos vínculos que luego van a necesitar. Entonces, no les pongamos manoplas. Las medias. Por favor, abrigue al niño, por favor, póngale capa sobre capa sobre capa. Los virus entran por los pies. Los virus no entran por los pies, entonces, a ver, esto es lo mismo. A ver, si el bebé nace, claro, aquí hay que contextualizar mucho, ¿no? Si el bebé nace en un lugar donde hace mucho frío, pues entonces tapamos todo el cuerpo, obviamente, como nos taparíamos nosotros, ni más ni menos. Pero si el bebé nace y está en una habitación donde hay una temperatura óptima, y el bebé tiene una temperatura adecuada, no hace falta cubrirles. Y el hecho de que le pongas o no le pongas calcetines no va a hacer que se resfríe o que no se resfríe. O sea, que en realidad los calcetines es una medida de confort, como nos lo ponemos nosotros. Pues si hace un poco de frío, pues sientes confort abrigándote, pues como si te pones una chaqueta porque sientes confort si tienes un poco de frío. Pero eso no va a evitar que se resfríe o que no se resfríe. Okay. ¿Vale? Y para el hospital, porque también sucede que hoy en día venden de todo, Lucía, hoy en día. Claro, es que la industria del bebé, eso es. Tú puedes encontrar, pero mejor dicho, de todo. Entonces, ¿cuál es la recomendación para el bebé? El primer día ese bebé sale al mundo, llega, ¿cuál es esa recomendación para los papás que empiezan? No, vamos a hacer capa sobre capa. Miren, como una cebolla. Hombre, a ver, esto en el hospital, como que no. Ajá, ¿Vale? Okay. Salvo que sea un hospital, no sé, en Islandia, en un iglú a 10 grados. Entonces, en el hospital normalmente, que suele hacer calor, porque los pacientes están pues semidesnudos, entonces suele hacer bastante calor, normalmente con un body, eso es, un body y su sabanita, o manguita larga si estamos en invierno, con su sabanita y ya está. La mejor manera para saber si nuestro hijo está bien de temperatura es poniéndole la manita aquí en el pecho, en la parte central. Si está pegajosa es que está muy abrigado, es que tiene calor. Si está frío es que hay que abrigar. Y si tiene una temperatura óptima como nuestra mano, pues es que está bien. Pero normalmente en el hospital, que suele hacer calor, con un body así o de manguita corta con su sabanita, suele ser suficiente. Esto pues para salir a la calle si hace frío. O sea que cuando salen a la calle siempre os decimos una capita más que nosotros, ¿vale? Porque como ellos están quietos, no se mueven, nosotros al final nos movemos y eso también ayuda a aumentar la temperatura. Los niños pues con una capita más, suficiente. Okay. Otras recomendaciones, tú empiezas a hablar también en el libro, pues acerca de la higiene, la limpieza, y tenemos los famosos copitos acá, ¿no? Límpiale al niño con copitos, la gañita, los moquitos, los oídos. Bebés, ¿los podemos dejar tranquilos, por favor? Exacto, entonces, por favor, hablemos de todos estos mitos, creencias, tradiciones con las que hoy decimos, no, hay que limpiar al niño de esta manera. A ver, por favor, mira, a ver, vamos a ver. Esto nosotros en España lo llamamos bastoncillos, vosotros llamáis copitos. Muy bien, copitos. En los oídos, terminantemente prohibido, ¿vale? Porque lo que podemos hacer es que sin querer presionemos el cerumen, la cera que esté en el oído, impactar y podemos incluso hasta romper el tímpano. Entonces, están contraindicados, tanto en niños como en adultos, no se deben de utilizar. Esto te sirve, pues, no sé, yo lo uso a veces para maquillarme, ayudarme, nada más. Okay. Nariz, con la nariz. La nariz, el bebé nace y empieza a fabricar moco y empieza a fabricar secreciones que son necesarias para filtrar pues todas las sustancias externas que van a ir entrando al inhalar. Nosotros al inhalar el aire exterior tenemos unos pelitos en la nariz que se llaman cilios, que lo que hace es como una telaraña, que lo que hace es filtrar el aire, pues para, primero, calentar el aire para que entre en una temperatura adecuada y segundo, filtra todas esas partículas y que no entren en nuestra vía respiratoria. Entonces, esas secreciones que tiene el bebé al principio son normales, no son mocos de que sea acatarrado, con lo cual dejemos la nariz tranquila.
no hay que limpiarle la nariz con bastoncillos. Y luego los ojitos tampoco hay que limpiarlos, lo mismo, ellos van fabricando su lágrima, que eso se va renovando de forma continua. Otra cosa es que tengan una conjuntivitis, si ya tienen una conjuntivitis, entonces sí que hay que hacer un buen lavado ocular, pero se hace con suero fisiológico y con una gasita estéril, no con un bastoncito, porque esto el algodón se puede meter dentro y es peor el remedio que la enfermedad. Así que no nos gastemos el dinero en esto, mejor compramos libros. Muy bien, acá estamos tomando nota, yo sé que todos los que nos están viendo están apuntando. Con toda esta ropa compramos una biblioteca entera. Muy bien, hay que saber invertir. Bueno, hablemos del sueño también, venga, ¿no? Entonces yo me traje la almohada. A ver, recomendaciones para el sueño seguro. Vale. Para nuestros bebés. Almohadas prohibidas hasta los 2 años. Ok. Por riesgo de muerte súbita del lactante. El bebé puede girar su cabecita y al principio, en las primeras semanas, primeros meses, como no tienen fuerza suficiente para deshacerse de todo lo que pueda obstruir su vía aérea, pues puede comprometerles, ¿vale? Así que almohadas, ni cojines, ni chichoneras, ni edredones, ni trapitos, ni peluches que puedan comprometer la vía aérea. Tienen que dormir en una superficie firme, un colchón semiduro, no estos blandos de lana que había antiguamente que el bebé se queda ahí incrustado, ¿no? Un colchón más bien firme, tiene que estar boca arriba, ¿vale? Y nosotros pues le vamos girando la cabecita para evitar que se le vaya aplastando el cráneo, ¿vale? Vamos girando la cabecita cada día a un lado. Otra cosa son unos cojines que hay, que se llaman unos cojines para tratar la plagiocefalia, que me recuerda un poco a este cojín porque son unos cojines que tienen aquí una superficie central sin esto, y entonces se utilizan en ocasiones para tratar deformidades craneales, ¿vale? Pero vamos, no se recomiendan de forma rutinaria ni de forma universal, o sea que esto para un bebé no. A partir de los 2 años ya podemos utilizar almohada. Ok. Bueno, y pasemos a otro tema súper importante también, que es la lactancia. Lactancia. Beneficios para la mamá, beneficios para el bebé, y también algo que me encanta del libro es que en un punto tú dices, la decisión de la mamá es respetable. Bueno, por supuesto, ¿verdad? Y es sagrada, de hecho. Exacto. Quiero decir que, fíjate que nosotros los pediatras hace ya tiempo que no ponemos tanto el foco en los beneficios de la lactancia, porque los beneficios son innegables, o sea, la evidencia científica es innegable en cuanto a los beneficios, tanto en la salud física como en la salud emocional de las madres, pero también en la salud física de los bebés, a nivel gastrointestinal, a nivel metabólico, a nivel inmunológico, a nivel cognitivo, o sea que los beneficios son innegables, pero nos hemos dado cuenta en los últimos años que si hablamos tanto de beneficios de la lactancia materna, aquí el sector de la población, de las madres, que por los motivos que sean no han dado una lactancia materna, pues se sienten especialmente vulneradas, atacadas, juzgadas. Entonces, yo soy más partidaria de no poner tanto el foco en hablar de los beneficios, porque es como, explícanos que la Tierra es redonda, bueno, la Tierra es redonda, sino en acompañar a las madres en todo lo que nos necesitan, en el sentido de intentar hablar con madres y padres o parejas del tipo de alimentación que quieren dar a sus hijos. Si quieren una lactancia materna, por supuesto, apoyarlas en todo, ofrecerles información fiable, fuentes rigurosas, apoyo emocional, asesorías de lactancia, lo que necesiten para intentar conseguir esa lactancia exitosa, o sea, estar ahí sosteniendo a tope. Si te dicen, he decidido no dar lactancia materna, pues intentar profundizar, ¿no? ¿Qué le ha llevado a esa decisión? Para ver si hay algo que nosotros podamos hacer por ayudarla. Si la decisión ya está tomada, no hablemos más de ello. La última decisión la tiene la mamá, nosotros no somos jueces. Entonces, si la decisión ya está tomada, pues yo voy a estar igualmente apoyando a esa mamá, dándole recursos para hacer una lactancia adaptada exitosa igualmente, y el bebé va a estar fenomenal también. Y si es una madre que tiene dudas, pues mira, estoy dudando porque este es mi segundo hijo, con mi primero no me fue bien, pues venga, vamos a por ello, vamos a intentarlo, pero sin esa presión de que si no se consigue una lactancia materna, has fracasado como madre. Esto no, porque esto hemos visto que ha sucedido en los últimos años y me parece que es injusto.
Entonces, yo he dado lactancia materna a mis hijos 1 año a cada uno, han sido unas lactancias maravillosas y súper exitosas, pero el mundo es muy diverso y las circunstancias personales de cada madre son muy diferentes. Entonces, no debemos juzgar, nunca. Debemos apoyar, sostener e informar, pero no juzgar. Wow. Hay una frase que me encanta que dice, hombres y mujeres llevamos ritmos diferentes y por supuesto sentimos diferentes. ¿Tú nos podrías ampliar un poco más este tema o algún consejo para esa mamá que dice, mi compañero, mi pareja, mi esposo, con quien estoy en este proceso, no va a mi ritmo, no entiende, no lo entiende, no, lo que tú decías ahorita no hace las cosas como yo y viene también esa frustración. Pero viene esa frustración porque nadie te ha explicado esto. Entonces, necesitaba dedicarle un capítulo a esto, aunque hablo muy extensamente en el libro de Eres una madre maravillosa, hay un capítulo dedicado a esto justamente. Hombres y mujeres sentimos diferente. Nadie dice que unos sientan mejor o peor, que seamos mejores o peores, que no, pero es así, o sea, es neurobiología. Somos diferentes. Entonces, las mamás desde el mismo instante en el que tú ves en el predictor positivo, tú ya te sientes madre. O sea, ese vínculo empieza desde el minuto 1 en el que sabes que estás embarazada. En el momento en el que nace, pues ahí es donde empiezan a establecer el vínculo los papás, la mayor parte de las veces. Entonces, claro, esos 9 meses que llevamos nosotros de ventaja, no parecen mucho, pero en realidad los primeros meses de vida del bebé lo son. Entonces, eso se junta, un posparto, que sufren las mamás, porque el cambio físico, hormonal y emocional lo sufren las mamás que han dado a luz. Entonces, claro, se produce ahí un desencuentro de es que no sientes como yo, es que como no te puedes poner en mi lugar, es que como eres capaz de seguir haciendo tu vida como si no hubiésemos tenido bebé, pero porque tú ya llevas 9 meses siendo mamá, pensando como mamá, relegando absolutamente todo lo tuyo porque tu prioridad es el bebé. Entonces, pasamos de centrar absolutamente toda nuestra vida en el bebé y ellos van poniendo al bebé en el centro, pero más lentamente. Entonces, esto es importante explicarlo en las parejas. Es muy importante, porque no quiere decir ni que quieran menos a los bebés, ni que nos quieran menos a nosotras. Simplemente quiere decir que los ritmos son distintos. Ahora sí, cuando llegamos los dos a velocidad de crucero, ahí ya te digo que ahí ya, cuando las cosas fluyen, es una delicia. Pero es importante explicar a las mamás y a los papás que los primeros meses van a ser difíciles. Y siguiendo en esto que nos estás explicando, Lucía, hay un capítulo que me gusta mucho porque dice que hay vida después del divorcio. ¿Cómo podemos cuidar el corazón de nuestros hijos cuando las cosas no andan bien de pronto en casa, en el matrimonio o cuando ya hay una determinación de una separación? ¿Cómo podemos explicarle esto a los chiquitines que están en el hogar? Pues mira, a los niños, a las niñas, les podemos hablar prácticamente de casi cualquier tema, eligiendo las palabras adecuadas y adaptadas a su edad. Entonces, no se trata de idealizar, fantasear ni engañar a los niños. Se trata de adaptar lo que está sucediendo con un lenguaje que ellos puedan entender. El mensaje es, esto que va a pasar ahora no tiene nada que ver contigo. Papá y mamá te van a seguir queriendo todo y más, incondicionalmente. Papá y mamá se han querido mucho, se siguen queriendo mucho, pero han decidido vivir en casas separadas. Hay relaciones que duran toda la vida y hay relaciones sentimentales que no duran toda la vida. Mensajes fuerza. Mamá y papá merecen ser felices. Y a veces esa felicidad está en hogares distintos. Pero eso es una decisión de los papás, que nada tiene que ver con los hijos. Entonces, dependiendo de la edad, hay que intentar transmitirles esa seguridad de que en lo importante nada va a cambiar. Mamá y papá que le van a seguir queriendo igual, pero que va a haber cosas en su día a día que van a cambiar. Pero no pasa nada, cuando nos vamos de vacaciones también cambian cosas, cuando cambian de cole también cambian cosas. Mamá y papá se tienen que seguir respetando toda la vida, porque hemos traído a este mundo a lo más grande de nuestra vida, que es nuestro hijo. Entonces, por favor, no hablemos mal de nuestras exparejas delante de nuestros hijos, ni delante de nadie, pero mucho menos delante de nuestros hijos,
porque eso es algo, esto es como un boomerang. Cuando caes en ese juego, al final esos niños tienen memoria y al final esos niños te lo terminarán recriminando. Y si haces lo contrario, llegará un momento en el que tus hijos te dirán o pensarán: qué elegante mamá o qué elegante papá. Jamás le escuché decir una mala palabra de papá o de mamá. Y mira que la vi llorar, y mira que la vi desahogarse con sus amigas al teléfono, pero siempre me despedía con un pásatelo súper bien con papi o pásatelo súper bien con mami. ¿Es eso, es poderoso o no es poderoso esa enseñanza? Pero también es una enseñanza poderosísima el que vean que a veces en la vida, para ser feliz, hay que tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones que a veces duelen. Pero, ¿qué queremos dejar en la vida de nuestros hijos? ¿Una vida en un mismo hogar, con un papá y una mamá que no se quieren, que no se respetan, que no hay muestras de cariño? ¿Ese es el ejemplo que queremos darles? ¿Esa es la relación que queremos que ellos tengan en un futuro cuando sean mayores? ¿O queremos que vivan en un hogar o en dos hogares donde haya paz, haya amor, haya risas, con o sin pareja? O sea, no es tener una familia tradicional, cueste lo que cueste y a toda costa. No me separo por no romper una familia. Estás rompiendo una infancia, conviviendo con una persona a la que no amas, donde no hay ningún gesto de amor. Eso sí es romper infancias. Sin embargo, tomar decisiones que te van a hacer a ti feliz, que van a hacer feliz también en un futuro a tu pareja, que tus hijos van a poder vivir en un hogar en paz, eso es un regalo. Los niños lo que necesitan son hogares estables, hogares con amor y hogares con paz, haya pareja o no haya pareja. Bueno, y tú mencionas una palabra, paz en el hogar. ¿Cómo podemos tener paz en un hogar donde hay un adolescente? Eso es difícil. Porque bueno, no es comunicarle difícil. esto a un niño, tú lo expresas y uno dice, wow, al niño, increíble, pero ¿cómo tú le explicas algo así? Y no solo esta situación, sino muchas situaciones a un adolescente. ¿Qué pasa con la adolescencia que le tenemos también terror? O sea, es bueno, una a ver, la palabra gente le tiene miedo a la adolescencia porque desconoce lo que pasa en la adolescencia. Yo me pongo muy pesada con el conocimiento, me pongo muy pesada, pero es que cuando uno sabe, cuando uno tiene el conocimiento, va por la vida mucho más tranquila. Cuando tú sabes conducir y llevas 10 años conduciendo, ¿cómo vas por la carretera? Vas tranquila. Tranquila. Claro, ¿por qué? Porque tienes el conocimiento, porque conoces la carretera, conoces las señales, porque has montado en el coche un montón de veces, porque, ¿no? Sin embargo, cuando no te has sacado ni siquiera el carné, no te has leído el manual y de repente te montas en un coche, ¿cómo vas? Asustada. Aterrada, porque dices, es que no sé ni lo que significa esa señal. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, vamos a intentar informarnos antes de que llegue la adolescencia. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Qué pasa en ese cerebro? ¿Por qué los adolescentes se vuelven a veces tan huraños, a veces desagradables? ¿Por qué te dan esas contestaciones? ¿Por qué ya no quieren los arrumacos y los mimos que antes sí querían, ¿no? Entendamos cómo ese cerebro está cambiando, se está transformando, entendamos lo que es la poda sináptica. La poda sináptica es un concepto que a mí me encanta, y es que durante la infancia el cerebro está haciendo conexiones neuronales continuamente, de todos los mensajes que recibe a su alrededor, de cómo les hablamos, de cómo les tratamos, de cómo les tocamos, de lo que comen, de lo que ven, de lo que sienten, chispazos, y en base a eso van construyendo su personalidad, sus valores, sus gustos, sus no gustos. Bien, muchísima información reciben en la infancia. Cuando llega la adolescencia, el cerebro se está preparando ya para la etapa adulta. Y en la etapa adulta no necesitamos toda esa información que hemos recibido en la infancia. El cerebro no puede gestionar todo eso. Entonces se produce una poda literal, que se llama poda neuronal. Esto es un concepto de neurociencia que es relativamente reciente, pero que ahora ya sabemos. Entonces esa poda se trata de limar, de hacer desaparecer todas esas conexiones que el cerebro interpreta que no va a necesitar en su vida adulta. Entonces es normal encontrarte con un adolescente de 13, 14, 15 años donde a lo mejor ya no es tan cariñoso como cuando era pequeñito, ya no te dice esas palabras cariñosas que te decía antes, de repente empieza a cerrar la puerta de su habitación, de repente ya no se quiere meter contigo en la ducha cuando antes era lo que más le encantaba del mundo, de repente prefiere estar toda la tarde
enganchado con el móvil hablando con sus amigos que viendo una peli contigo y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque está en una fase de autodeterminación, está en una fase de reafirmación de su yo y para buscar su identidad intelectual, sexual, ideológica, de valores, él necesita explorar en el mundo exterior, porque los valores de casa ya los tiene. Entonces empieza un poco ensayo-error, entonces empieza a relaciones con muchos amigos, los amigos es lo más importante, tiene mucha confrontación con los padres, porque necesita escuchar, necesita negarse a todo lo que tú le dices, necesita pero tú tienes que seguir por tu línea, con tus valores, con tus límites, con tu calma, con tu sosiego, y entonces ese cerebro empezará a hacer poda de toda la etapa infantil, de muchísimas cosas de la etapa infantil que ya no va a necesitar, pero mantendrá firmes los valores que tú le sigues dando en casa. Si llega la adolescencia y tú dices, ya está todo el pescado vendido, yo ya es mayor, ya paso, ni límites, ya sufrirá él las consecuencias, ni nada, esa poda, que es lo que nos pasa con adolescencias muy, muy complicadas de entornos vulnerables donde no tienen esos referentes de sus padres, la poda neuronal se establece de forma aleatoria, porque no tienen un padre o una madre que le digan, mira, es que te dije que volvieras a las 12 y como no has vuelto a las 12, pues mira, mañana no sales o mañana vienes una hora antes. O sea, si no tenemos unos adolescentes donde se les marcan unos límites claros o unos adolescentes donde sus padres les dicen, mira, es que aunque te portes fatal, cariño, yo te voy a seguir queriendo toda la vida. Hijo mío, si alguna vez tienes algún problema, si alguna vez metes la pata estrepitosamente, llámame, porque yo siempre voy a estar ahí. Entonces, ahí, ahí no hay poda, hay el valor de la familia, la fidelidad, la integridad, mi padre me quiere, mi madre me quiere, me sostienen, y esos son los valores que se quedarán. Pero si tiene un referente que no se ocupa de él, no le cuida, no, entonces será un alma libre, que luego tenemos los adultos que tenemos, con problemas de apego, de autoestima, de violencia, porque esa poda se ha hecho en base a lo que vivían en ese momento. Tremendo, pues el reto está informarnos y para eso tenemos herramientas increíbles como el gran libro de Lucía, mi pediatra. Hay muchos temas que abarcar en este libro, de verdad, para que ustedes puedan buscarlo, porque están las enfermedades de la piel, no, todas las enfermedades. Lucía hizo la tarea completa, esto está increíble y todas las dudas que ustedes tengan las pueden encontrar en esta guía. Yo solo quisiera cerrar con una pregunta, Lucía, y es que yo estuve en un evento, en una presentación que tú hiciste acá en Colombia, cuando viniste antes, y una persona te hizo una pregunta del público y me quedó sonando esa pregunta y ella decía, yo soy pediatra, pero no soy mamá. Y de pronto hay muchos pediatras también que te siguen, ¿sí? y que aprenden mucho de ti, leen tus libros, y ella decía, pero yo no soy mamá. ¿Cómo puedo ser una buena pediatra sin transitar esta experiencia de la maternidad, sin haberla gozado, sin haberla experimentado, sin haber pasado por todo esto? ¿Tú qué le dices a esos pediatras? Bueno, pues que será igualmente una pediatra maravillosa, porque no hace falta experimentar en primera persona infinidad de experiencias para poder empatizar. A mí no me hace falta haber sufrido cáncer para ponerme en la piel de todas aquellas mamás y papás que tengo en la consulta que están atravesando por un cáncer y hacer ese ejercicio de ponerte en su piel, en sus zapatos, de saber lo difícil que es esa situación, de los miedos tan atroces que puedes llegar a tener. Entonces, tampoco quiero que las personas crean que por ser madre eres mejor pediatra. O sea, no. El ser madre, pues a mí me ha mostrado otra parte de mi profesión en la que pues antes a lo mejor no ponía tanto en valor las emociones de la mamá o del papá, porque iba a el niño, lo que le pasa, si es grave, si no es grave, y en el momento en el que fui madre y me di cuenta de todas nuestras vulnerabilidades como madres, dije, madre mía, pobrecitas mías, pero eso lo aprendí yo con mi propia experiencia, pero si no hubiese tenido hijos y hubiese tenido referentes, pediatras, colegas que dicen, oye, ojo, que saber diagnosticar una apendicitis a tiempo es muy importante, pero saber diagnosticar una depresión posparto es igual de importante, ¿eh? Y estar pendiente de cómo está ese papá también es muy importante, porque detrás de un niño que está feliz tiene que haber unos papás que cuiden de él, o detrás de un niño con problemas normalmente hay papás que también están desbordados con los problemas del niño. Entonces, no es necesario ser mamá para ser una gran pediatra, lo que tenemos que trabajar es la empatía, la humanidad, la sensibilidad, y nos dediquemos a lo que nos dediquemos, conectar emocionalmente con las personas que tenemos delante.
Pues el gran libro de Lucía, mi pediatra, ya está disponible en todas las librerías para que vayan y lo busquen. Y Lucía, muchas gracias por estas recomendaciones, por siempre abrir tu corazón para todas estas mamás, papás, cuidadores que tienen tantas dudas. Y siempre bienvenida a Colombia, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Hasta muy pronto.